tardes, señoras y señores. Bienvenidos al campus colegiado del Colegio de Ingenieros de Perú del Consejo Departamental de Lima. El día de hoy tenemos un webinar con la participación del doctor Jorge Monsalve y que nos va a disertar el tiempo, gestión del tiempo. Y la idea es maneja mejor tu tiempo y reduce el estrés. El doctor Monsalve es un coach, profesor de habilidades blandas, experto en productividad, experiencia dictando talleres para profesionales en Chile, Perú, Argentina y España. Es una persona con una alta experiencia y un consultor concurrente en empresas sobre esta materia. El doctor Monsalve, esta vez bajado del avión, nos tiene y nos va a disertar justamente de este tema que es el manejo de tus tiempos, que yo creo que es algo muy importante sobre habilidades blandas que nos pueden ayudar a todos nosotros. Y yo creo que esa sapiencia y cómo hacer, y yo creo que el doctor Monsalve nos va a dar mucho de su experiencia, de cómo esto se vería mejor en cada una de las personas. Doy la bienvenida al doctor Monsalve para que nos haga la disertación justamente de este tema de gestión del tiempo. Buenas tardes, doctor Monsalve. Muchas gracias, César, por la invitación. Bueno, en primer lugar, quería agradecer al Colegio de Ingenieros por la invitación a hacer este webinar de gestión del tiempo. Así que, sin más, vamos a comenzar. Bueno, yo soy Jorge Monsalve, soy parte de CoCoach, que es este emprendimiento del que les comentó César. Y este es un webinar de gestión del tiempo, ¿ya? Para los que obviamente saben, porque ya se inscribieron, ¿cierto? En primer Jorge, lugar, perdóname, permíteme una pequeña interrupción. Le pido a todos los participantes, porque al parecer hay gente nueva que ha ingresado, y que por favor llenen la lista de inscripción, por favor, llenen, no les va a quitar más de un minuto, 2 minutos, que se inscriban, para que aquellos que no se han inscrito regularicen, y aquellos que se han inscrito regularicen la asistencia, y especialmente aquellos que han pedido certificados, ¿no? Muchas gracias, y ahora sí, Jorge, son todos tuyos. Perfecto. Público auditor. Perfecto. Bueno, en primer lugar me gustaría presentarme, en general la formación que tengo y la experiencia para que me conozcan. Bueno, yo soy fundador y profesor de productividad en esta empresa, en CoCoach. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en empresas nacionales e internacionales y también una amplia experiencia en áreas comerciales y como speaker en Chile y Perú. ¿Ya? En Chile porque tuve la oportunidad de poder vivir por allá unos años trabajando en algunas empresas. Y de hecho allá fue donde pude comenzar con este emprendimiento, ¿ya? Como les comentó César, tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de poder tener experiencia dictando talleres y asesorías de gestión del tiempo para profesionales en Perú, Chile, Argentina y España. Con respecto a mi preparación, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Lima, estudié Coaching Organizacional en la Universidad de Chile, cuando estuve por allá, y Mindfulness basado en evidencia por el Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz de España, además de un diplomado en Dirección Comercial en el Tecnológico de Monterrey y un par de especializaciones también en Centro. Eso con respecto a mi formación y a mi experiencia, ¿ya? Con respecto al objetivo de este webinar, principalmente lo que yo quisiera lograr, y espero que ustedes me ayuden a eso, es poder generar un poco de conciencia en ustedes, sobre todo, sobre la importancia de poder aprender a gestionar mejor nuestro tiempo. No solo vamos a compartir conceptos importantes sobre esto, sino que vamos a mostrar algunos de los métodos existentes para poder aprender a gestionar nuestro tiempo, a poder vivir más de alguna manera más tranquilos, con menos estrés y más enfocados en lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Esto principalmente porque hoy es muy normal vivir estresado, ¿cierto? Ahora justo vamos a hablar de eso, pero principalmente, como les digo, el objetivo de este webinar es que ustedes se lleven herramientas, conceptos concretos, que los ayuden en primer lugar a generar conciencia sobre la importancia de esto y en segundo lugar a que puedan poner en práctica ciertas cosas desde hoy o desde mañana, ¿ya? En su trabajo, no solo en el trabajo, sino en la vida personal de cada uno, ¿ya? Porque a veces pasa que las personas piensan que tienen que aprender a organizarse en su trabajo, pero no en la vida personal, ¿cierto? Pero al final lo cierto es que nosotros somos una persona. Entonces tenemos que aprender a
a gestionarnos en ambos espectros, ¿cierto? En lo personal y en lo profesional. Yo sé que hasta ahora ya muchos podemos tener algo de sueño, así que quiero comenzar con unos datos curiosos para que se despierten. En primer lugar, el primer dato curioso es que por cada minuto que uno planifica, podríamos ahorrar entre 5 a 10 minutos de ejecución. El 28% del trabajador promedio, el 28% del día del trabajador promedio se desperdicia en distracciones innecesarias. El 27% de los trabajadores de oficina se sienten desorganizados. Yo creo que acá es un porcentaje mayor, solo que el estudio que se hizo, solo el 27% aceptó que se sentía desorganizado. Pero esto es en un estudio que realizó HubSpot. Por otro lado, el 40% considera que las reuniones improvisadas en una empresa son una grande distracción. El trabajador de oficina promedio pasa más de 31 horas al mes en reuniones improductivas. La mente humana solo puede trabajar de 90 a 120 minutos antes de pedir un descanso. Así que las personas que piensan que pueden trabajar 8 horas sin parar, probablemente estén quemando muchas neuronas y sean menos productivos. Hacer múltiples tareas al mismo tiempo puede reducir nuestra productividad hasta en un 40%. Esto para las personas que les gusta hacer muchas cosas a la vez. Y este es el que más me gusta. Cuando una persona se distrae, le cuesta 23 minutos volver a concentrarse con la misma potencia en lo que estaba haciendo antes de desenfocarse o de desconcentrarse. Entonces, con estos conceptos o con estos datos curiosos, espero haber generado algo de interés en este tema. Y vamos a comenzar con el webinar. Y siempre parto del taller, porque nosotros brindamos talleres y cursos en general de productividad y gestión del tiempo, y siempre partimos con esta pregunta, que obviamente no me la tienen que responder ahora, pero la pregunta es, ¿cómo saben que lo que están haciendo en un determinado momento es lo que deberían estar haciendo? ¿Ya? Esta pregunta siempre la hago porque a veces tenemos la sensación de que cuando estamos trabajando en algo, sentimos que debemos estar haciendo otra cosa, ¿cierto? O muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo no es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Entonces nuestra mente siempre está como un paso adelante. Y justamente eso es lo que una metodología de gestión del tiempo te puede ayudar a resolver, a tener una certeza, o por lo menos una certeza más clara de que lo que estás haciendo en un determinado momento es lo que deberías estar haciendo, a pesar de que no te guste. Esto no quiere decir de que no, esto no me gusta, entonces no lo debo hacer. No, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero por lo menos tener la certeza de que a pesar de que no nos gusta algo, lo tenemos que hacer. Y esa tranquilidad nos lo da una buena gestión de nuestro tiempo, una buena administración de nuestro tiempo. Así que por eso siempre partimos con esta pregunta. Por otro lado, siempre avanzamos con una afirmación, que no sé si ustedes están de acuerdo, pero partimos diciendo que se ha normalizado el estrés en nuestra sociedad. Algunos de repente tendrán la suerte de no experimentarlo, aunque creo que eso es imposible porque el estrés lo experimentamos todos, ¿ya? La diferencia está en que unos lo experimentan en un nivel más alto y otros en un nivel más bajo. ¿Por qué es que hoy vivimos más estresados? Esa es la pregunta que quiero resolver. Ingeniero, lo que puede pasar es que salga nuevamente y vuelva a entrar, ¿no? Pues haga ese intento de ver cómo nos va. ¿Qué pasó, César? Perdón. Ya, escuché ahí, César, que estabas hablando. ¿Estás ahí? Ya, bueno, seguimos. Entonces, el estrés se ha normalizado, ¿por qué? Porque hoy la cantidad de información que entra en nuestro sistema es descomunal. La información diaria que nos entra por todos lados, ¿no? Por WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, que me encanta, nuestro correo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro jefe. Entonces, hoy es tan fácil comunicarse virtualmente o en general por la tecnología, que toda esa información que nos entra ha crecido. Si lo comparamos con los últimos, no sé, pues hace 100 años no existía eso, ¿cierto? Y adivinen qué no ha crecido en la misma proporción:
Lo que no ha crecido en la misma proporción es nuestra capacidad para procesar esa información. Entonces eso nos genera estrés, porque sentimos que no tenemos recursos para poder afrontar esa cantidad de información que nos está entrando. Y con recursos me refiero, hay diferentes formas de tener recursos para afrontar el estrés, ¿cierto? Una de ellas, por ejemplo, puede ser el ejercicio. El ejercicio es una buena forma, por ejemplo, de afrontar el estrés. Y yo hoy lo que les quiero enseñar es otra forma de afrontar el estrés, que es aprovechando mejor nuestro tiempo, definiendo mejor las prioridades. Esas son cosas que una persona puede hacer para poder manejar mejor o poder hacer mejor frente al estrés. Ahora seguimos. ¿Cuál es el problema? Primero siempre comienzo con todos los problemas para ir después como... Esta es una forma de sensibilizar a las personas que tal vez nunca han tenido un contacto cercano con teorías, con conceptos de gestión del tiempo, con metodologías, y en general la gestión del tiempo es bien filosófica. Ya, de hecho, ahora justo con este problema vamos a entender algunas cosas. Esto dice así: el problema es que la mayoría de las personas estamos tan enredadas con nuestros compromisos cotidianos que nuestra capacidad para centrarnos con eficacia en un horizonte mayor está seriamente disminuida. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, esta pregunta también a veces la aplicamos en los talleres. Esto quiere decir que las personas al no saber manejar los problemas de día a día, o sea, lo que es cotidiano, esto puede ser lo que está en nuestro trabajo, lo que está en nuestra casa, al no saber manejar lo que es cotidiano, obviamente en nuestra mente no tenemos espacio para poder pensar en cosas más importantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente lo que es normal no hemos sabido manejarlo y eso nos colapsa. Entonces acá está toda la gente que a veces me dice, ¿no? En los talleres o en las sesiones o en las asesorías: pucha, Jorge, es que yo no tengo tiempo para leer, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, yo no tengo tiempo para trabajar en este proyecto importante. Y en verdad, más que no tengas tiempo, simplemente es dos cosas, ¿no? O no has sabido manejar lo que es cotidiano, o simplemente no has sido consciente de la cantidad de tiempo que tú tienes a la semana. Y acá les voy a poner un ejemplo, ¿no? La semana, ustedes son, bueno, la mayoría deben ser ingenieros, probablemente muy matemáticos o bastante numéricos, así que la semana tiene 168 horas, uno trabaja 48 horas, algunos más, algunos menos, y si dormimos 8 horas al día, lo cual es un lujo, pero que algunos lo pueden hacer, eso serían 56 horas durmiendo, entonces nos quedan 64 horas a la semana disponibles, ¿no? No digo libres, digo disponibles. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esas 64 horas a la semana? ¿Por qué no podemos conseguir los resultados que queremos si tenemos 64 horas disponibles a la semana? Algunos me dirán: no, pero Jorge, yo tengo 5 hijos, tengo 3 hijos y el tiempo me consume. Ya, pero tienes todas estas horas disponibles. Imagínate que le dedicas 20 horas de calidad aparte de lo que ya le dedicas a tus hijos. Te quedan 44 horas disponibles a la semana. Entonces, cuando la gente me dice que no tiene tiempo para leer o no tiene tiempo para trabajar en algo importante, yo más bien creo, y no sé si ustedes están de acuerdo, que es porque no han sabido manejar lo que es cotidiano y además no se han dado cuenta de la cantidad de horas disponibles que tienen a la semana. Y acá entra un tema que es muy importante, ¿no? Que lo voy a poner acá, perdón, que son los ladrones de tiempo. La gente me dice: oye, 64 horas a la semana, ¿cómo puedo tener tanto? Sí, pues, y se van volando, ¿ya? Se van en Netflix, se van en TikTok, como es mi caso, se van en muchas redes sociales haciendo, sobre todo viendo televisión en general, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan eso, porque si ustedes se dieran cuenta y serían conscientes o son conscientes de esto, yo creo que desde mañana van a poder aplicar algunos de estos conceptos y van a poder trabajar en esas cosas que han dejado abandonadas, ¿ya? Así que seguimos con la presentación. Y acá viene una pregunta que es fundamental para mí. ¿Por qué debemos aprender a organizarnos con eficacia? Yo digo debemos porque hoy es algo necesario. Hoy aprender a organizarse con eficacia, yo diría que es un arte, ¿ya? En general, no sé si ustedes conocen, pero hay dos tipos de personas, ¿no? Las que viven súper estresadas porque no les alcanza el tiempo para nada y las que viven un poco más relajadas a pesar
del agobio, a pesar de la cantidad de trabajo, a pesar de las demandas que puedes tener en tu casa. Entonces, acá viene esta definición que para mí es clave. ¿Por qué debemos aprender a organizarnos con eficacia? Y acá voy a tomar una definición de un autor de un libro que se llama Organízate con eficacia, se llama David Allen. Yo les recomiendo que lean también estos libros que siempre nos ayudan a poder mejorar nuestras habilidades blandas en general, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos aprender a organizarnos con eficacia? Para sentir que lo que estamos haciendo es exactamente lo que deberíamos estar haciendo, teniendo en cuenta el espectro completo de todos nuestros compromisos e intereses. Eso quiere decir que estamos totalmente disponibles, estamos conectados y estamos más presentes, ¿ya? ¿A quién no le gustaría trabajar así, cierto? Tener algo enfrente, sea un trabajo cual sea, desde lavar platos en tu casa hasta tener una reunión súper importante en tu trabajo, poder estar conectado con eso que estás haciendo, porque sabes que eso es lo que tienes que estar haciendo. Entonces, eso es lo que buscamos resolver en general nosotros en nuestros talleres y en nuestros cursos, que es donde profundizamos con cada persona. Hacemos que piensen, que reflexionen sobre cuáles son las cosas más importantes y cómo hacer un plan para poder alcanzar esas cosas. Antes de comenzar cualquier metodología que ustedes quieran aplicar de gestión del tiempo, o antes de poder entender cualquier concepto general de gestión del tiempo, tenemos que saber tres cosas básicas. La primera es que la mente no sirve para almacenar, sirve para crear. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se nos ocurren cosas, ¿cierto?, en la cabeza y vamos, no sé, pues caminando o en un lugar y decimos, uy, me acabo de acordar que tengo que llamar a mi tía y no hacemos nada con esa información y la guardamos en nuestra cabeza. Entonces, nuestra cabeza nos va a tratar de recordar ese asunto en cada momento, porque si nosotros no lo apuntamos en un sistema confiable, va a ser, va a ser como si tuviéramos un torturador dentro de nosotros. Entonces, siempre acuérdense de esto. La mente no sirve para almacenar, sirve para crear. Es decir, que cada vez que se te ocurre algo que tienes que hacer, sobre todo algo accionable, tienes que ponerlo en tu sistema, sea cual sea, un cuaderno, una aplicación, tu correo electrónico, tu computadora, pero no lo puedes dejar acá, ¿ya? La mente de nosotros más o menos funciona como la memoria RAM de una computadora, ¿ya? Para los que no saben cómo funciona una memoria RAM, la memoria RAM es una herramienta o una memoria que guarda datos de los programas que se están ejecutando en un momento. Y más o menos nuestra mente sirve de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa con una memoria RAM cuando nosotros abrimos muchos programas pesados en nuestra computadora? La computadora colapsa, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestra mente. Cuando nosotros tenemos muchos temas almacenados en nuestra mente y no los sacamos de ahí a un sistema confiable, nosotros no funcionamos de manera eficiente. Y al pequeño distractor como que nos colgamos, así tal cual como una computadora. Entonces, primer dato importante, la mente no sirve para almacenar, sirve para crear. Segundo dato importante, desarrollar una mente enfocada, es decir, evitar el multitasking o el multitarea, ¿ya? Yo sé que acá hay muchas personas, porque hacer multitarea hoy está de moda, inclusive lo ponemos en nuestro currículum, ¿cierto? Súper orgullosos. Yo puedo trabajar haciendo 1000 cosas a la vez, trabajo bajo presión, ¿no? Lo cierto es que la ciencia ya ha demostrado que hacer muchas cosas a la vez no solo es menos productivo, sino que también te afecta, o afecta directamente tu salud. Y ahora más adelante te voy a explicar por qué hacer muchas cosas a la vez afecta tu salud. Y acá no se trata de eliminar el multitarea o el multitasking. Siempre nos va a tocar hacer una o dos cosas a la vez. Yo creo que acá lo que hay que tratar de hacer es no irnos a ningún extremo, pero darnos cuenta de este tema y de tratar de que si vemos que estamos agobiados haciendo 1000 cosas a la vez, frenar un poco y darnos cuenta, oye, ¿qué es lo más importante ahorita para trabajar en eso? Una cosa a la vez. Ese cambio de chip es todo. No trates de dejar el multitasking, porque eso te va a frustrar. Trata de ir con pasos de bebé, poco a poco. Pero bueno, y el tercer punto más importante, antes de aplicar cualquier metodología de gestión del tiempo, es aprende a establecer tiempos dedicados, sin interrupciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a trabajar en un proyecto importante y le voy a dedicar, por ejemplo, 1 hora a ese proyecto,
todo lo que no sea ese proyecto es una distracción. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, hoy con la pandemia es mucho más difícil tal vez trabajar desde casa y poder asignarse un tiempo, pero uno tiene que hacer un compromiso con uno mismo, porque créanme que eso no solo les va a ahorrar tiempo, sino les va a ahorrar espacio mental, energía, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes se propongan trabajar en un proyecto importante, agéndense el tiempo y trabajen en eso sin interrupciones. Los que tal vez somos muy adictos a nuestro celular, inclusive cuando te asignes esa hora, deja tu celular en otro lado, deja todo en otro lado y solo dedícate a trabajar en eso que quieres trabajar. De eso se trata el tercer punto. Obviamente se entiende que a veces van a haber emergencias, ¿cierto? Que te van a sacar de lo que estás haciendo. Y eso se entiende, es normal. Pero todo lo que no sea una emergencia, que no sea una interrupción en esos espacios dedicados. Seguimos. Como les prometí, estas son las razones de por qué no debemos hacer multitasking o multitarea. Es decir, las razones de por qué no debemos estar como loquitos haciendo 1000 cosas a la vez. ¿Ya? En primer lugar, porque tardamos hasta un 40% más de tiempo en hacer una actividad. Luego, es importante que sepamos que esto hace que consumas más glucosa. Por ende, te sientes más cansado y desorientado. El multitasking está asociado a una menor densidad de materia gris en el cerebro. Esto tiene que ver con el procesamiento de la información, claridad e inteligencia. No sé si ustedes han visto cuando una persona es muy dispersa, porque en general hace muchas cosas a la vez, le cuesta a veces tener como claridad, ¿cierto? Y esto, lo bueno es que tiene una solución. La solución es ir poco a poco, ir dejando de hacer muchas cosas a la vez, tratar de enfocarnos en una sola cosa a la vez, en una o en pocas, ¿ya? Esto es una práctica, como les digo, la gestión del tiempo no es algo que van a aprender hoy día o en un taller o en un curso y nunca más lo tienen que aplicar. Esto es un estilo de vida, ¿ya? Pone en peligro la memoria de corto plazo, también. Y finalmente, porque se liberan las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina. ¿Ya? Obviamente una persona que hace muchas cosas a la vez está generalmente más estresada. Quiero contarles ahora un poco sobre una ley que aprendí en un curso que llevé hace mucho tiempo, y es la ley de la acumulación. Y esto quiere decir que cuando ustedes ven una persona que ha logrado grandes cosas o que ha tenido un gran éxito, ese gran éxito no es más que el resultado de muchos pequeños esfuerzos a lo largo de mucho tiempo. ¿Ya? Es decir, si yo trabajo 15 minutos diarios en algo por mucho tiempo, voy a lograr cosas increíbles. Imagínense ustedes si hubiesen empezado a trabajar hace 5 años, 15 minutos diarios, me voy a inventar, en leer un libro de autoayuda o un libro para aprender habilidades blandas o un libro de lo que ustedes hagan en su vida, en su día a día. Hoy ya se hubiesen leído muchos libros. Esto aplica para todo. ¿Ya? Y la ley de la acumulación trata de eso, que cuando nosotros queremos lograr cosas importantes en la vida, es mucho mejor trabajar poco tiempo, pero por un largo periodo de tiempo, que trabajar 2 semanas como loquito, 8 horas al día en algo. ¿Se entiende o no? Esto es más como formar un hábito, ¿ya? De lo que se quiera hacer. De eso se trata la ley de la acumulación, que va muy ligada a la ley de la mejora incremental. ¿Qué es la ley de la mejora incremental? Acá los japoneses han sabido muy bien usar estas dos leyes. De hecho, hay un método japonés que se llama el método Kaizen, que está muy ligado a la ley de la mejora incremental. La ley de la mejora incremental trata de cada vez que nosotros queremos empezar a hacer algo nuevo o mejorar algo que ya venimos haciendo, tenemos que empezar poco a poco. Les voy a dar un ejemplo. Imagínate que quieres comenzar a hacer el ejercicio. ¿Nunca has hecho ejercicio? Tienes que comenzar poco a poco, 10 minutos diarios, porque si comienzas como muy emocionado, gimnasio 1 hora al día en 2 semanas, vas a dejar el gimnasio. Y vas a dejar el gimnasio y vas a perder tu membresía de 6 meses, de 12 meses. Entonces, la ley de la mejora incremental quiere decir que cuando tú partes poco a poco, por ejemplo, 10 minutos de ejercicio diario, y lo haces por 2, 3 semanas, y cuando lo dominas, la ley de la incremental lo que dice es sube poco a poco, sube a 15 minutos, a 20 minutos, y así sucesivamente. Así es como uno forma un hábito de una manera un poco más sencilla también, ¿cierto? Entonces esas son dos leyes que les quería compartir
Y ahora les quería hablar de un tema que es muy importante, ¿no? Para todos, la procrastinación o el hecho de que una persona postergue cosas, ¿ya? A veces he tenido gente que me ha dicho, pucha, no, pero es que no me dan ganas de hacer cosas. Y me dicen, ¿por qué procrastino? ¿Por qué postergo? Y la razón más que explica mejor esto es esta, ¿no? Porque es más cómodo hacer lo que es divertido y fácil. Entonces, cuando tú postergas algo o procrastinas, es porque es como pones en una balanza, ¿no? ¿Qué hago? ¿Trabajo en este proyecto que es súper importante o veo TikTok? Pucha, no, TikTok es lo más fácil, tu mente funciona así. Entonces es importante que seas consciente de eso, ¿ya? Ese es el primer punto. El segundo es porque procrastinamos cuando no hay consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Y lo voy a explicar con un ejemplo. Es como cuando estás en el colegio o en la universidad y te dicen que la nota final de tu curso depende del trabajo escrito, pero el trabajo escrito se presenta en 4 meses. ¿Qué hacemos cuando nos dicen eso? No lo empezamos a trabajar hoy, ¿cierto? Lo vamos a trabajar en 3 meses y medio, cuando falten 2 semanas para presentar el trabajo escrito, y eso nos va a generar estrés. Entonces, las personas de alto rendimiento son muy orientadas a la acción. De hecho, el 2% de la población nada más tiene insertado el sentido de urgencia en su sistema. ¿Qué quiere decir esto? El sentido de urgencia quiere decir que, a pesar de que esto que yo he definido que es importante no tiene ningún impacto en este momento, yo sé que lo tengo que hacer, porque tiene un impacto en mi futuro. ¿Se entiende? Eso es lo importante. Y todos estos puntos están relacionados con la procrastinación. Y es bueno que seamos conscientes de eso. Acuérdate, nunca te vas a sentir con ganas de hacer las cosas que son importantes, ¿ya? Es cuestión de que tú primero te des cuenta de eso, y esto está también muy relacionado a la disciplina, a los buenos hábitos y todo eso, ¿ya? Ahora, después de toda esta teoría, les quiero explicar 3 métodos sencillos, que no vamos a entrar obviamente porque este webinar dura 1 hora, no vamos a entrar en el nivel de detalle en el que entramos en nuestros cursos, talleres o seminarios que digamos, los compran en las empresas, pero quiero compartirles brevemente algunas formas que existen para poder organizarnos mejor, ¿ya? En primer lugar está la matriz del cuadrante del tiempo, no sé si algunos la han conocido, que es más conocida como la matriz de Eisenhower, donde te dice que principalmente esta matriz se trata de dividir, separar lo que es importante de lo que es urgente, ¿ya? Es decir, nosotros normalmente nos sentimos mucho más atraídos a lo que es urgente, que está relacionado a la procrastinación. Es decir, si no hay consecuencia, yo siempre me voy a dejar atraer por eso que tiene una consecuencia en el corto plazo, ¿ya? Entonces esta matriz te ayuda a identificar esto. Y en el primer cuadrante izquierdo superior está el cuadrante que dice donde van todas las tareas o proyectos que son importantes, pero que también son urgentes. ¿Qué quiere decir urgente? Que hay una consecuencia en el corto plazo si no lo hago, ¿ya? Luego tienes un cuadrante que es el superior derecho, donde están todas las cosas que son importantes, pero no urgentes, ¿ya? Este es el cuadrante que más me gusta a mí, porque no pasa nada si no haces esas tareas y proyectos, pero son súper importantes para tu futuro. Entonces, cada vez que tú quieres pegar un salto para ser una mejor persona, un mejor profesional, o aprender algo nuevo, un nuevo idioma, leer un libro, trabajar en un proyecto importante, en un emprendimiento propio, todas esas cosas van ahí, en ese cuadrante, en el que es importante, pero no es urgente. Entonces, normalmente las personas no trabajan en esas cosas, en ese cuadrante. Yo les recomiendo, por experiencia personal, que cuando quieren lograr cosas importantes tienen que trabajar todos los aspectos que ustedes pongan en ese cuadrante. Luego está el cuadrante inferior derecho, donde están las cosas no importantes y no urgentes. Esas cosas son las cosas que tenemos que eliminar. Tareas, proyectos que no nos suman, que no nos acercan a nuestra meta. Y luego tenemos un cuadrante inferior izquierdo, donde están las cosas no importantes y urgentes, ¿ya? ¿Qué puede ser un aspecto no importante y urgente? Por ejemplo, pagar la cuenta de tu celular. En algún momento eso es urgente, porque si no pagas tu celular, te lo cortan, ¿cierto? Ya, es urgente, pero fíjate que no es importante. Bueno, para algunos sí. Si tu trabajo depende 100% de tu celular, puede ser algo importante, pero generalmente pagar tu celular sea una tarea que es urgente, pero no tiene una relevancia importante en tu futuro. Entonces, la matriz de Eisenhower te propone estos 4 cuadrantes. Y con el primer cuadrante, con todo lo que es importante y urgente, la estrategia acá es hacerlo en el momento.
Todas esas cosas que tenemos ahí, las tenemos que hacer. En el cuadrante de importante, a ver un segundo que veo que están escribiendo, creo, en el chat, ¿cierto? No, sorry. Ya. Entonces, todo lo que es importante y no urgente lo tienen que poner, más que todo la estrategia acá es programarlo. ¿Ya? ¿Qué significa programarlo? Agendarme tiempos dedicados para trabajar en eso, porque eso es lo importante. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer con lo que es no importante y no urgente? Eliminarlo, sacarlo de mi sistema o postergarlo, en todo caso. Y con lo que es no importante y urgente, si tengo un equipo a cargo, delegarlo. Esas son cosas que tengo que delegar. Y si no tengo un equipo a cargo, lamentablemente lo tengo que hacer yo. ¿Ya? Pero básicamente esta matriz te ayuda a diferenciar estos dos mundos. Es muy importante, es muy práctica la matriz, es muy aplicable. Obviamente en nuestros talleres acá profundizamos eh, con ejercicios más completos sobre esto, ¿cierto? Para que las personas puedan profundizar más sobre lo que incluye esta matriz. Esto es como que conceptos generales sobre este método. Luego hay otro método que se llama el método GTD, que por sus siglas en inglés quiere decir Getting Things Done, y es un método de 5 pasos para organizarte con eficacia. El primer paso es recopilar, que es más o menos lo que les decía al comienzo, ¿no? Sacar todo lo que hay en mi mente, recopilarlo a un sistema en el que yo confíe, ¿ya? Luego, tengo que clarificar eso que he recopilado. ¿Qué significa clarificar? Significa preguntarme, oye, ¿qué tengo que hacer con eso? ¿Cierto? Muchas veces sacamos cosas y apuntamos en nuestro cuaderno, por ejemplo, mandar presupuesto anual. Ya, pero ¿qué significa mandar presupuesto anual? ¿Qué significa? Significa que tienes que preparar un presupuesto, porque para preparar un presupuesto probablemente tengas que hacer 5 o 10 acciones relacionadas a eso. Eso significa clarificar, llegar a ese nivel de detalle, de saber cuál es la siguiente acción, para luego poder organizarlo. Cuando nosotros enseñamos este método en nuestros talleres o cursos, en la organización es donde está la magia, porque acá este método te propone 6 listas donde se organizan los pendientes. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque los que toman el taller aprenden a cómo hacer el proceso completo, ¿no? Y cómo organizarlo, porque ya, si ya lo tienes claro en tu cabeza, ahora cómo lo organizas. ¿Qué uso? ¿El calendario? ¿O uso mi computadora, mi celular, mi cuaderno? Ahí es donde está el tema, ¿no? Luego, el punto 4, ¿no? ¿Qué es hacer? Ustedes dirán, obvio, Jorge, pero si ya hacer es obvio que tengo que hacer. Pero este no es cualquier hacer. Este es un hacer con información. Es decir, después que yo ya organicé todo lo que tengo que hacer, yo puedo tomar la mejor decisión sobre qué es lo que tengo que hacer en este momento. ¿Cierto? Y finalmente, esta metodología propone un punto número 5, que es la revisión semanal. Y yo esto lo recomiendo para cualquier método que ustedes apliquen. Semanalmente, uno tiene que revisar sus listas de pendientes de tareas para ver si tiene que agregar algo, quitar algo, darte cuenta tal vez si has trabajado o no en un proyecto que es importante para ti. Todo esto se ve en la parte de la revisión semanal. ¿Ya? Y finalmente te quiero... Perdón, ahorita en la parte de Jorge, abajo, a ver, Jorge, dígame disculpa que acá. Jorge, disculpa que te moleste. Yo le Sí, quiero dar a todas las ahí están gente que nos sigue tanto por el Facebook como por acá, por el WhatsApp, por el Zoom. Yo les agradecería si tienen preguntas, las vayan haciendo para que tú ya terminando la disertación puedas resolver aquellas que tú sí, deseas hacerlas. por supuesto, por ¿Ya? supuesto. Hago la invitación a todos los participantes, igual si se pueden entrar con la gente del Facebook o podemos a través de Gabriela hacer las preguntas, podemos resumir las ideas. Muchas gracias, disculpa Jorge. ¿Eh? No, no te preocupes. Perfecto, entonces seguimos y al final obviamente va a haber una parte para preguntas, ¿ya? Este es el método ABCDE, es más sencillo, pero es más práctico y sirve para las personas que también son un poco más dispersas. Este método se trata de hacer una lista de tareas diarias o semanales y al costado de cada tarea, no de cada tarea, sino de la tarea que corresponda, poner la letra A para todas las tareas de mayor valor. Es decir, son todas las tareas que tienen un impacto importante en tu futuro. A esas tareas les vas a poner al costado la letra A. Luego vas a poner la letra B a todas las tareas urgentes, pero que no son de tan alto valor. Luego vas a poner la letra C a tareas que no tienen mucha relevancia o consecuencia. Luego vas a poner la letra D a todas las tareas que puedes delegar a otra persona.
Y finalmente vas a poner la letra E a todas las tareas que puedes eliminar porque no te acercan a tus metas. Es muy parecido a lo que te enseñé en la matriz del cuadrante del tiempo. Todos los métodos que se enseñan, o cualquier persona que te enseñe a organizarte con eficacia, te va a enseñar a separar lo urgente de lo importante, que eso es un criterio que a veces uno no lo tiene. A veces la gente simplemente está tan agobiada que no entiende qué es lo más importante que tiene que hacer. ¿Ya? Y por otro lado te enseña a priorizar, que es justamente esto lo que, o sea, en general, este es el resumen de todo, de cualquier método de gestión del tiempo, de cualquier curso, taller que ustedes puedan tomar. ¿Qué es lo más importante? La importancia de la priorización. Y con esto les quiero contar un ejemplo, y me lo he puesto acá para no olvidarme, frasco de pelotas de golf. No sé si ustedes lo han visto, este video, bueno, se volvió viral de un profesor de filosofía que llega a su clase. No sé si ustedes vieron este ejemplo. Y el profesor pone un frasco vacío en su mesa, en su pupitre, y lo llena con pelotas de golf. Y les pregunta a los alumnos, alumnos, ¿este frasco está lleno? Y los alumnos le dicen, sí, profesor. Y el profesor agarra y le llena un tazón de canicas dentro de ese frasco de pelotas de golf, y las canicas empezaron a cubrir los espacios vacíos entre las pelotas de golf. Y el profesor vuelve a mirar a los alumnos y les dice, ¿ustedes creen que este frasco estaba lleno? Los alumnos riéndose le dicen, sí, profesor, ahora sí. Y luego pone un tazón de arena en el frasco donde estaban las pelotas de golf y las canicas, y la arena obviamente se empezó a meter por todos los espacios vacíos entre las pelotas de golf y las canicas. Entonces, el profesor agarra y les dice a los alumnos, este frasco es como la vida. Las pelotas de golf son lo más importante para nosotros, como nuestra salud, nuestra familia, nuestros amigos. Las canicas son lo segundo más importante, nuestro trabajo, nuestro carro, nuestra casa. Y la arena es todo lo que no es relevante en nuestra vida. Entonces, si nosotros ponemos la arena primero en el frasco, no va a haber espacio para poner las pelotas de golf ni las canicas, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando nosotros queremos gestionar nuestro tiempo, ¿ya? Tenemos que aprender a, a, a diferenciar lo que es importante realmente para nosotros, porque ese es el insumo principal para poder aprender a organizarte con eficacia, ¿ya? Entonces, eso, y ahora les quiero hacer una pequeña, yo sé que esto es un webinar, no es tan interactivo, pero les voy a dar, no sé qué hora es, a ver, déjenme ver, estamos perfecto de tiempo, les voy a dar 1 o 2 minutos para que piensen en cuáles son las 3 metas más importantes que ustedes quieren cumplir en los próximos 5 años, ¿ya? Pero antes que se pongan a pensar, una meta tiene que tener 3 cosas. Tiene que ser específica y medible, tiene que tener fecha de caducidad y tiene que estar escrita en momento presente. Y acá les pongo un ejemplo, ¿no? Este año publico mi libro en noviembre. Esa es una meta específica con fecha de caducidad y escrita en momento presente. Entonces les voy a dar un minuto como para que reflexionen, para de ahí entrar a la parte de las preguntas, o sea, terminar la presentación. Pero piensen, ¿ya? Este es un momento probablemente el más importante del taller, ¿ya? Les voy a dar un par de minutitos. ¿Será un silencio incómodo este? No lo creo. Piensen bien, porque acá son las 3 metas más importantes que quieres cumplir en los próximos 5 años, ¿ya? No es este año, el próximo, en general, puede ser este año, pero también puede alargarse hasta los próximos 5 años, ¿ya?
Quedan 40 segundos. Y obviamente esto se los voy a dejar para después, porque en 2 minutos es imposible llegar a las tres cosas, pero por lo menos lo que quiero lograr es que lo que se han dado cuenta probablemente con esto es que no es tan fácil priorizar, ¿cierto? Cuesta, ¿por qué? Porque no lo hacemos normalmente. Entonces, cuando uno comienza a hacer este ejercicio a diario, a priorizar, ¿cuáles son las tres cosas más importantes en este momento? Eso nos da claridad. Y ahí no hay método que falle, porque podemos usar un método súper sencillo, como un cuaderno, pero la claridad es lo importante, ¿cierto? Bueno, se terminó el tiempo. Así que igual este ejercicio yo les recomiendo que lo sigan trabajando. Es decir, termina el webinar, no ahorita, de repente están cansados, pero mañana, métanle cabeza a esto, porque esto va a ser la parte primordial para que ustedes puedan empezar con este pequeño viaje hacia poder cumplir nuestros objetivos, nuestras metas. ¿Ya? Cuando tengan eso definido, les voy a dar la bienvenida al 3%, al grupo del 3% de gente que tiene sus metas claras. ¿Ya? Hoy, lamentablemente, no todos tenemos nuestras metas claras. ¿Ya? Así que es importante tenerlas, porque si no, ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Andamos como, si no, como marionetas en nuestro día a día. ¿Ya? Así que eso como más importante. Y finalmente, les quiero compartir 4 pilares de la administración del tiempo. Estos 4 pilares son conceptos muy abstractos, pero que te van a ayudar a entender un poco más de qué se trata la administración del tiempo. En primer lugar, ya se habrán podido dar cuenta la importancia de clarificar lo que quiero lograr. ¿Ya? Muchas veces tenemos la sensación de querer lograr algo, pero no lo tenemos claro. ¿Ya? Clarificar, primer punto importante en la administración del tiempo. Segundo punto importante, simplificar. ¿Qué significa simplificar? Que una vez que yo ya decidí qué cosa tengo que hacer y qué no, tengo que eliminar lo que no me acerca a mi meta, eliminar, ¿ya? O por lo menos reducir. Sí, eso es simplificar. En tercer lugar, maximizar. ¿Qué significa maximizar? Significa que trabaja en aquello que ya eres bueno. No pierdas tiempo en cosas que eres nivel promedio. No, si eres bueno en community manager o en marketing digital, reviéntala en eso. Dale tiempo a eso, estudia en eso, prepárate en eso. No trates de ser de repente un gerente de finanzas cuando eso es lo tuyo, ¿ya? Porque te vas a quemar. Entonces eso significa maximizar. Y en cuarto lugar, multiplicarte. ¿Qué significa multiplicarte? Apaláncate en el tiempo de otras personas. Muchas veces nosotros asumimos cosas que nos quitan tiempo para trabajar en lo que nosotros queremos lograr. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a apalancarnos. Y acá viene la importancia de aprender a delegar. Cuando yo delego, yo tengo más tiempo para mí. Obviamente cuando uno delega, no va a quedar con la misma calidad como tú lo quieres, pero vas a tener tiempo. Y el tiempo, amigos, es, o sea, el tiempo no vuelve, ¿ya? Es lo más importante probablemente. Con estos 4 pilares de la administración del tiempo, hacemos un pequeño, finalizamos, pero bueno, acá les dejo, por si tienen ganas de seguir en contacto con nosotros, estas son nuestras redes sociales. Y los quiero invitar, hay un grupo que he creado en Facebook muy privado, solamente para gente que ha llevado algún webinar conmigo, taller, curso. Está en Facebook el grupo y se llama El Club de la Productividad. Recién lo he creado y este grupo es para compartir información de valor, pero también compartir descuentos, ofertas y talleres de prueba para personas que quieran profundizar un poco más. Y con eso me voy a las dudas y preguntas. Acuérdense, el Club de la Productividad. Ingeniero César, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguido? Mira, vamos a ver, hay personas que han levantado la mano, creo. Tenemos bastantes participantes. Yo, la idea sería, y hoy te agradezco, brillante la exposición, creo que nos has ilustrado mucho, 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 y lo que viene luego es metodológicamente cómo lo aplicamos, ¿no? Que viene Así eso es. después. Un favor grande, no sé si hay alguna persona, hay participantes que han levantado la mano, pero yo no sé si tú prefieres que escucharlos o prefieres que escriban.
¿no? No, yo prefiero escucharlos y de paso, o sea, poder interactuar un poco más conexión humana. Ok, No sé. vamos a ver, invitar, vamos a ver, invitar, vamos a invitar a ver quiénes, yo no sé si, a ver si ahí está alguien de CITE, de tema de sistemas, a ver cómo hacemos, o Gabriel, ¿estás ahí? ¿Cómo podemos hacer si alguien quiera? Eh, Correcto, ingeniero. Buenas tardes con todos. Comentarles que tenemos también algunas preguntas a través del chat de manera interna. Agradecería, por favor, si se pudiera dar lectura de ellas y luego personas que están levantando la mano ¿no? Si es que pueden proceder a trasladar a generar su pregunta por este medio que les he mencionado. ya. Una pregunta que hay de Teresa Castro Barrientos, Jorge, que dice, ¿cuál de los tres métodos que has presentado nos recomiendas? Ya, esa pregunta es muy importante, ¿no? Porque al comienzo, cuando uno parte, uno tiene que ir de menos a más. Entonces, si es una persona, Teresa, ¿cierto? Si Teresa es una persona que tal vez nunca ha usado un método para organizarse con eficacia, tal vez el método ABCD es el método más sencillo, eh, pero lo interesante de esto es que todos los métodos nos dejan algo importante, ¿ya? Porque no hay ningún método que sea el método perfecto. Entonces, mi mayor recomendación hacia Teresa es poder profundizar más, porque, por ejemplo, ninguno de estos métodos te enseña, por ejemplo, a cómo usar tu calendario. Y el calendario es algo súper importante en la organización del tiempo. Entonces, eso es algo que se va aprendiendo cuando sumas más conocimiento. Eh, si quieres algo más complejo, la metodología GTD es mucho más integral, porque en la parte de la organización se proponen 6 listas donde se organizan los pendientes, todo eso. Pero mi mayor recomendación es empezar de menos a más y poder experimentar, en el mejor de los casos, leer sobre esto, porque de verdad aprenderlo de primera mano es lo mejor, ¿ya? Pero el método, el primero, el más básico es el ABCD, definitivamente. Hay otra pregunta de Pablo Lamadrid y dice, yo he estado usando en esta pandemia y el trabajo remoto que llevo el método de tableros de Kanban y me ha ido bien. ¿Qué otro método más se acomodaría para gestionar mejor mi tiempo? Claro, bueno, como le dije a Teresa, ¿no? Existen muchos métodos de gestión del tiempo. Está hasta el método de la simpleza, el método de Pareto del 20-80 también existe y también se puede usar. Yo le recomiendo a él que si ya usó una metodología de gestión del tiempo, en primer lugar que se inscriba a nuestros talleres para profundizar. Y en segundo lugar, le recomendaría que profundice más tal vez la metodología GTD, ¿no? Que es una metodología un poco más, es la metodología de David Allen y es una metodología que nosotros, de hecho, enseñamos en el taller a profundizar y es mucho más compleja porque es una metodología integral que abarca todos los aspectos o intereses que puede tener una persona en lo profesional y en lo personal también. ¿Ya? Entonces, esa metodología podría ser buena si es que él ya lleva un ritmo, ¿no? Tratando de organizarse mejor. Ok, Jorge. Melchor Almeida pide, por favor, ¿puede repetir la diferencia entre importante y urgente? Sí, esa diferencia, ese matiz me lo hacen siempre, ¿ah? Esa pregunta. A veces me han preguntado, Jorge, ¿cómo algo que es urgente puede no ser importante? Y esto tiene que ver con un tema de mentalidad, en el sentido de que, por ejemplo, es lo que yo les decía, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar sobre lo que es urgente y tendemos a postergar lo que es importante. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, imaginemos un día normal de un trabajador. ¿Cómo es? Colapsado de correos, colapsado de cosas separadas, ¿cierto? Como aisladas. Eso significa que esa persona solo trabaja sobre urgentes. ¿Ya? No sé si respondo bien la pregunta, pero cuando uno, por ejemplo, está colapsado trabajando solo respondiendo correos electrónicos, a menos que tu trabajo sea responder correos electrónicos, pero si tu trabajo no es responder correos electrónicos y estás colapsado respondiendo correos electrónicos, tú estás trabajando sobre temas que pueden ser urgentes, pero no importantes. ¿A qué me refiero? Que cuando uno da la prioridad
a algo que es importante, uno posterga esos correos. Los puedo ver en la tarde. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona me esté diciendo, Jorge, mándame esta información porque con esto vamos a hacer el plan de marketing. Pero para mí de repente el plan de marketing es un objetivo secundario. Entonces es urgente, pero no es importante para mí. Entonces la diferencia entre lo urgente y lo importante va a depender de cada persona, ¿ya? Porque lo que es importante para mí probablemente no sea lo importante para ti, ¿cierto? Lo que es urgente para mí no va a ser urgente para ti. Entonces, para terminar con la pregunta, ¿cuándo sabemos que algo es urgente? Cuando tiene una consecuencia en el corto plazo si no lo haces. ¿Se entiende o no? Si tu jefe te dice, tienes hasta mañana para mandarme esto, eso es un urgente. Y puede ser no importante, ¿ah? A pesar de que te lo diga tu jefe. ¿Por qué? Porque es urgente, lo tienes que hacer para mañana, pero de repente no está alineado con tus objetivos principales en el trabajo. Entonces, ¿qué significa? Que es un urgente, pero no es importante. Que lo tienes que hacer, pero no es importante. ¿Se entiende? Sí, claro, Jorge. Jorge, otro tema. Acá hay otro participante que pregunta, dice, hola Jorge, ¿qué método utilizar para provocar a tu mente desde que inicia el día? Así que ¿Para hay un qué? método para programar a tu mente desde que se inicia el día. Sí, para que te enciendas, ¿no? En otras Ya, palabras, miren, ¿no? ese es un muy buen tema, porque esto ya tiene que ver con un tema de hábitos, en general. Yo les voy a contar mi experiencia personal. También soy profesor de mindfulness o atención plena basado en evidencia. Esto quiere decir, las técnicas que yo aprendí para poder enseñar son técnicas que la ciencia ha respaldado, que en general te ayudan a poder tener mayores niveles de concentración, afrontar mejor el estrés, conectarte mejor con tu cuerpo, con tu mente. Entonces, si alguien me pregunta cómo comenzar la mañana, muy bien para poder ser más productivo, yo le diría tres cosas. La primera, levántate temprano. La segunda, haz ejercicio. La tercera, medita. Bueno, y una cuarta, come sano, porque aunque ustedes no lo crean, comer sano es parte de la productividad. Este es un dato así, así para ustedes nomás. ¿Ah? El cerebro representa el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de las calorías que nosotros consumimos. Es decir, si tú consumes chatarra, el 20% de esa chatarra se la come tu cerebro, y tu cerebro es el que se encarga de tener claridad, procesar información, inteligencia. Entonces, si tú quieres de verdad ser productivo desde la mañana, yo te daría esos 4 consejos. Jorge, aquí viene una pregunta que es mía, por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer para lograr la voluntad? Porque a veces no tienes la voluntad, a menos que te presionen. ¿Hay una Sí, manera de encender la voluntad de las personas? sí, ahí les cuento, hay un método muy conocido por una coach internacional, ella, bueno, creo que es de Estados Unidos, se llama Mel Robbins. Ella escribió un libro que se llama La regla de los 5 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros queremos hacer algo, nosotros tenemos 5 segundos antes que nuestra mente nos ponga excusas de por qué no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente funciona está diseñada para protegernos. Entonces, cualquier cosa que para nosotros implique un cambio, es decir, si yo quiero comenzar a hacer ejercicio, por ejemplo, tu mente te va a decir, no, no lo hagas, porque eso implica levantarte más temprano, hacer un esfuerzo, y tu mente te va a tratar de proteger. Entonces, la regla de los 5 segundos, para resumirles el libro de esta persona, trata de que cada vez que tú sientes un impulso de que algo tienes que hacer, porque esa es tu intuición, uno tiene que saber escuchar esa intuición. Tienes que moverte y llevar tu cuerpo hacia eso que quieres hacer. Es decir, si estás en una reunión, por ejemplo, y tú sientes que tienes que opinar algo, que de verdad lo tienes que hacer, tienes que empezar a hablar. Porque si no, van a pasar 5 segundos y tu mente te va a empezar a decir, no, pero mejor no hables porque vas a quedar en ridículo, ¿qué van a pensar las personas? ¿Me entiendes o no? Entonces la fuerza de voluntad se gana en primer lugar conociendo cómo funciona tu mente. La mente es traicionera. Entonces, si tú quieres lograr cosas, tú tienes que hacerlo a pesar de que no quieras hacerlo. Y eso es poco a poco, ¿no? Pero acuérdense lo que les dije de la ley de la mejora incremental. Si quieres levantarte a las 5, pero te levantas actualmente a las 8 de la mañana, no comiences levantándote de frente a las 5. Parte 7:30, retrocede a las 7, retrocede a las 6:30, porque esa es la forma de poder generar hábitos, ya que no sean tan como pesados para nuestra mente.
No sé si te respondí, César. Ya, excelente. Sí, claro. Acá hay una sugerencia de Gerardo Pando que dice organizar una plataforma de capacitación de crianzas familiares para pequeños productores y estudiantes permanentes en un año. ¿No? ¿Cómo? Como No entendí, es una pregunta. una sugerencia, no sé si tú cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo? Organizar una plataforma de capacitación de crianzas familiares, ¿no? Para pequeños productores y estudiantes, ¿no? Permanente en un año, ¿no? Creo que es una sugerencia, ¿no? Que Sí. da el participante. Y yo me imagino que crianzas familiares, me imagino que lo he hecho en portugués, que son hijos, ¿no? Ninguna de las metas que dice acá Sáenz Matías, dice, ninguna de las metas que me propongo me parece que concuerdan con las 3 parámetros porque no sé cuándo lograré ninguna. Ah, ya, pero es que acá viene el tema, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Uno se define la meta y luego tú tienes que ver cuáles son las acciones que te van a llevar a cumplir esa meta, ¿no? Pero fíjate que si uno no se pone la meta, ¿cómo sabes que estás haciendo las cosas que quieres hacer, ¿no? Entonces la meta es importante, ¿por qué? Porque te pone un foco. Es decir, por ejemplo, si yo digo, este año en mi negocio quiero generar, me voy a inventar, 15.000 soles netos de facturación al mes en promedio, esa es una meta. ¿Qué pasa si, claro, uno diría, ¿y ahora cómo la logro, no? Y justo ese es el truco, ese es como el segundo paso, ¿cuáles son las acciones que me van a llevar a cumplir esa meta, no? Eh, pero no sé si su pregunta iba más porque tenía la meta, pero él piensa que tal vez no la va a cumplir. ¿A eso se refería? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, César? La pregunta dice, vamos a ver, dice, ninguna de las metas que me pongo me parece que concuerdan con los 3 parámetros porque no sé cuándo lograré ninguna, ¿no? Es decir, de los que se plantean, ¿no? Claro. Bueno, las metas tienen que tener esos 3 parámetros porque es parte de la definición de una meta, ¿no? Y eso es lo difícil. Por eso yo les dije, definir las metas más importantes no es algo fácil. Es algo que vas a tener. Yo, si tú me preguntas a mí, mi recomendación es que te sientes, o sea, la persona que hizo esta pregunta, es que te sientes media hora o una hora o lo que sea necesario a pensar. De verdad, probablemente esas no sean las metas. Y por eso es que las ves tan como alejadas, ¿no? Esto tiene que estar súper alineado contigo, de verdad, con tus intereses. Eh, y también acuérdense de algo, ¿eh? Hay metas, diferentes tipos de metas, profesionales, personales, de crecimiento personal, familiares. Tú también tienes que ver en qué ámbito quieres generar metas, ¿no? Porque nosotros podemos tener metas en lo profesional también, pero también en lo personal. Entonces es importante primero también definir eso, ¿no? Ya, y más que todo, y todo esto parte por una columna, creo que vertebral, Jorge, que es los hábitos que tenga la persona o llegue a lograrlo, ¿no? ¿No? Entonces, creo que hay libros que dicen que para lograr un hábito tienes que tener 35 días, ¿no? De hacer algo de forma Sí, permanente, y hay otros que dicen 40 para que tú logres asumir este tema como un hábito, ya se vuelva como algo inamovible en tu sí vida, es. ¿no? Sí, acá hay un comparativo que dice, el libro organiza con eficacia de qué autor es, ¿no? Se llama David Allen. David Allen. Allen con Ex- doble L. David Allen con doble L. Una pregunta que dice Juan Jun Corera, si esta gestión del tiempo está ligada al PMBOK, al PMBOK, ¿Al qué? al PMBOK, que es una herramienta, ¿no? Pero yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, ¿no? ¿Es una herramienta de qué? De gestión, de gestión, de gestión. Es una herramienta de gestión que te Ya. permite llevar actividades, acciones, ¿no? Sí, mira, yo ahí les cuento algo. Yo he usado muchas herramientas. De hecho, les enseño a la gente a aterrizar estos métodos en algunas de las que yo he usado. Y por experiencia propia, te digo, cualquier metodología tú la puedes aplicar en cualquier herramienta de gestión. Ya sea que uses Monday, ya sea que uses Trello, ya sea que uses Microsoft To Do. En general, hay muchas herramientas de gestión. La que tú me has mencionado no la conozco, pero cualquier metodología te va a servir en cualquier plataforma. Lo importante es entender el concepto, ¿ya? De lo que tú quieres plantear, porque al final la herramienta es algo, es un medio nomás, es una herramienta que te va a ayudar,
pero el que va a plasmar ese plan, esa administración, es tu mente, la vas a plasmar en esa herramienta. Entonces, puedes usar cualquier cosa. Yo le enseñaba a gente mayor, te voy a dar un ejemplo, hay personas, no discrimino a los mayores, solamente que las personas mayores no usan mucha tecnología y a ellos hay que enseñarle a veces hasta en cuaderno, pero en cuaderno también se puede. Obviamente la tecnología te facilita, te hace las cosas más rápido, ¿no? Te manda notificaciones cuando tú tienes que acordarte de algo, el cuaderno no te manda notificaciones. Pero a lo que voy es, uno tiene que partir por adentro primero, generando esa claridad adentro, aprendiendo el concepto para luego plasmar eso en cualquier sistema, ¿ya? Hay un tema, sí, yo más bien, con la persona que dijo el PM Box, hay un tema que yo creo, no sé si estoy equivocado en esto, Jorge, pero hay momentos en los cuales el ser humano no puede confundir lo que son sus acciones y retos para organizar el tiempo con su propia parte emocional como persona, ¿no? Entonces, creo que en parte tampoco se trata de mecanizar la persona, si muy bien hay un método para que te ayude a organizarte mejor y te sientas bien y no te sientas frustrado, pero yo creo que ningún método te va a ayudar a solucionar tu parte emocional interna, ¿no? Si eso, Correcto. eso es algo, así tengas la mejor herramienta, igual, cuando hago obras o lo que sea como ingeniero, puedes tener los mejores software del mundo, ¿no? Pero que dicen, no, este es el mejor, pero si lo programaste mal, simplemente no van a funcionar como tú Así quieres, es, ¿no? tal cual, Tal es cual, lo mismo. es lo mismo, y el mejor programador es el ser humano, ¿no? Así Entonces, es, así es. Yo ah, siempre confío mucho más de hecho, por ejemplo, David Allen, que es esta persona, la metodología de él y el libro es muy completa. Y esta persona cuando escribe sobre eso te dice, no hay mejor organizador y planificador que el cerebro humano. Entonces, por eso es que él también te dice en el libro, ¿no? Oye, primero hay que entender el principio y luego aplicar la metodología. Porque si yo aplico imaginemos que claro. yo te enseño a usar tu calendario súper bonito, ¿no? Y tú dices, ya, me voy a poner 2 horas de ejercicio al día, 7 días a la semana. No lo vas a cumplir si tú no sabes por qué quieres hacer ejercicio. Entonces, Ujú. la gestión del tiempo, por un lado, tiene estos dos componentes que tú bien dices, César, ¿no? Por un lado, obviamente, es bueno saber conceptos de gestión del tiempo, y por otro lado es cómo yo tengo que prepararme emocionalmente para poder usarlo mejor. Esto no quiere decir que una persona que está mal emocionalmente no pueda beneficiarse de una metodología de gestión del tiempo. Siempre te vas a beneficiar, pero hay que sacarle el jugo, también llevando el cambio, promoviendo este cambio interno, ¿cierto? Así es, mira, que la Rosa Villar nos dice, nosotros podemos planificar nuestros días, sin embargo, no podemos controlar que salgan cosas más urgentes de las que habíamos considerado. Entonces, ¿en qué queda lo que planteamos? Dice, ¿no? ¿En qué queda lo que planificamos? ¿Me puedes repetir ¿No? la ¿No? primera Nos está parte, diciendo César? que el ser humano, dice, nosotros podemos planificar nuestro día, sin embargo, no podemos controlar que salgan cosas más urgentes en las que habíamos considerado. Entonces, ¿en qué queda lo que planificamos? ¿No? Que sí, que Sí, de repente salen urgentes. sí, ahí probablemente mi respuesta, no sé si les vaya a gustar mucho, porque es una respuesta tal vez poco convencional, pero mira, cuando uno parte su día y planifica por lo menos algo general de su día, eh, si tú, a pesar de lo que planificas en el día, te absorben muchos temas urgentes, hay algo que tú tienes que cambiar. Porque, porque efectivamente todos estamos expuestos a emergencias, ¿correcto? Pero una urgencia, es decir, es ahí donde viene la mentalidad y el chip que yo me refiero, que es, oye, yo tengo que aprender a poder dedicarme tiempos a lo que yo creo que es importante, por lo menos las 3 primeras horas del día. Y después ya yo me ahogo en mis urgentes y en todo, ¿no? Pero esas cositas que yo defino, imaginemos que yo defino que en el día hay 3 cosas importantes. Dicho sea de paso, César, la mente no puede pensar en más de 2 o 3 cosas a la vez, porque si no se empieza a descontrolar y ya no piensas con claridad. Entonces, en el día uno solo puede hacer, así te la digo, ¿eh? En números así aproximados, 3 cosas importantes en un día. Todo lo demás
es relleno. Hola, Mario. Es relleno en el sentido de que no es parte de eso que es lo más importante. No sé si eso responde a la pregunta, pero uno tiene que preguntarse, ¿por qué en mi día me pasa que tengo muchas urgencias, ¿no? A menos que trabaje, Hola, ojo que hay Mario. trabajos intensos, ¿sabes? De repente en enfermería, por ejemplo, como está la situación ahora, probablemente sea imposible no estar en urgencias. Pero esa sería mi respuesta, ¿no? Muy bien, yo creo que vamos, sí, hay un tema, creo que lo que tú has dicho que es importante, que a veces las personas tenemos un temperamento, ¿no? Al cual nos regimos, ¿no? Y capaz, y ahí comenzamos a establecer, nosotros mismos capaz, ahí nuestro inconsciente comienza a establecer prioridades que a veces no son las necesarias, ¿no? Y es muy posible, con lo que tú dices, si tú comienzas a hacer lo importante, primero que no te vas lo que tienes que hacer, las prioridades que tienes, ya no serán tan frustrantes si las llegas a lograr o hacer, aunque sea parte del día, ¿no? Y luego puedes hacer un sinfín de cosas, ¿no? Así es. Transversales. Pero si no resuelves lo más importante, simplemente, no, vas a estar Vas a frustrado, terminar tu ¿no? día, exacto, vas a terminar tu día agobiado porque al final vas a sentir que has trabajado muchas horas, pero no has Claro. hecho lo más importante. Entonces vas a Sí. decir, oye, me faltó algo, ¿no? Hay una técnica que se llama cómete una rana viva a primera hora de la mañana. Suena feo, pero ¿qué significa eso? Que hagas lo más difícil a primera hora de la mañana y luego ya no vas a tener que hacer, o tu mente va a estar tranquila porque ya no va a tener que complicarse con lo más difícil, ya saliste de eso. Aparte Muy estás bien. más lúcido por la mañana. De acuerdo. Ahí uno dice, ¿cuáles son los criterios que dice Omar? Dice, ¿cuáles son los criterios que usas para delegar? Buena pregunta. Depende, mira, ahí va a depender mucho de la empresa y el rol que tú tengas en la empresa. Pero lo único que yo te puedo decir con respecto a eso es que ahí solo hay una cosa que no se puede delegar y es la responsabilidad. ¿Se entiende? O sea, yo puedo delegar tareas, puedo delegar proyectos, pero yo no puedo delegar la responsabilidad. ¿Ya? Porque eso quiere decir que si algo sale mal, igual siempre voy a ser yo el responsable, ¿correcto? En lo que yo delego. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta. Ahora, va a depender mucho de tu caso personal, ¿no? De la persona que ha preguntado cuáles son los criterios para delegar. En primer lugar, probablemente tendríamos que hacer una descripción de puestos completa de las personas que hay en tu equipo para entender cuáles son las funciones y cuáles son tus funciones como jefe, ¿cierto? Porque si tus funciones como jefe son, eh, digamos, más como estratégicas, probablemente tú puedas delegar toda la parte operativa a tu equipo, ¿cierto? Y tú de repente dedicarte a hacer dos o tres objetivos importantes que te van a hacer cumplir con los objetivos del área, ¿no? Pero eso va a depender mucho, no me atrevería a darte una respuesta clara porque va a depender mucho del rol y de la persona, de la empresa y del área. De acuerdo, Jorge, creo que hay más preguntas, algunas cosas, pero yo creo que definitivamente hemos dejado el bocado en la boca. Ha sido súper, súper ilustrativo, ha sido súper generoso con tu tiempo y creo que nos has dado tics importantes. Y creo que hay algo importante con toda la sapiencia que tú tienes, Jorge. Creo que próximamente tendremos en algún curso, creo que vamos, ¿no? del colegio, para hablar sobre este tema, y los cuales todos están invitados. Vamos a sacar ahí los métodos de Jorge Monsalve, nos dará su sapiencia, y vamos yo agradezco realmente la participación de las personas que han ingresado. Hemos tenido un grupo muy numeroso, tanto por Zoom como por Facebook, ¿no? Y por la transmisión que hemos tenido por CIP TV también, aparte en vivo. Entonces, Jorge, te agradecemos muchísimo. Yo, con todos ya los tenemos identificados. Jorge próximamente va a hacer un curso sobre este tema en el Colegio de Ingenieros de Perú. Tenemos todo el orgullo de tenerlo, que recién ha venido de Chile y ha venido con todas esas energías y Pero realmente soy a nosotros peruano. es peruano, pero creo que toda esa sapiencia que lo ha hecho afuera ha venido, creo que a compartirla acá en Perú, en su patria. Y para nosotros en el Colegio de Ingenieros ha sido, wow, todo
wow, todo un tema de sentir que tenemos a alguien de casa que nos puede un poco dar parte de su conocimiento y su sabiduría en esto. No sé si quieres algunas palabras, Jorge, finales para cerrar esta... Sí, bueno, yo en verdad agradecerles a todos, al Colegio de Ingenieros y a los participantes. De verdad que es difícil a veces sostenerse tanto tiempo en una reunión y me da gusto ver que las personas se han mantenido engancha. en la reunión. Así que eso quiere decir que algún pequeño interés les he generado, lo cual me deja feliz y satisfecho porque mi mayor objetivo es poder llevar estos conceptos a la gente, ¿ya? Y finalmente decirles, bueno, ya tienen mis redes sociales y no se olviden de acceder a este grupo, el Club de la Productividad en Facebook, que yo creo que ahí es donde quiero generar una comunidad de verdad, no tratando de venderle a la gente, sino más bien compartiendo conocimiento y todo eso. Entonces, agradecerles de nuevo por su tiempo y cualquier cosa igual ya saben por dónde contactarme, a través también del Colegio de Ingenieros. Se viene un taller también que vamos a editar en el Colegio de Ingenieros. Los talleres son súper importantes porque como son en grupos de 10, eso hace que sea semi personalizado, ¿no? Entonces ahí las personas van a poder, es un taller donde vamos a poder trabajar con cada uno de ustedes, los temas personales. Así que los invito a eso también. Y de nuevo, gracias César y gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz de haberte tenido en esta conferencia. Jorge, el agradecimiento a nuestro señor decano, Oscar Rafael, por tu presencia, de nuestro gerente Mario U, y de todos nosotros que integramos este cuerpo, y en mi caso, de ser responsable del campus colegiado, de comenzar a entrar con estos temas de habilidades blandas, especialmente a los del Colegio de Ingenieros y a cualquier persona y público en general, que realmente necesita mantener el tema de gestión del tiempo y liderazgo y en este tema tan complicado, comenzar a administrar mejor su mente y su vida. Muchas gracias, querido Jorge, y ya nos veremos próximamente. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Perfecto, gracias, chao. Chao.